Hoy vamos a ver un tema que se titula ¿Cómo mantener el corazón firme cuando la prueba se alarga? ¿Cómo mantener el corazón firme cuando la prueba se alarga? Todos de alguna forma sabemos esperar, ¿no? Porque pues para muchas de nuestras actividades tenemos que esperar. Si vas a comprar las tortillas, pues a lo mejor es muy posiblemente que te toque esperarte unos minutos, porque tal vez encuentres gente que llegó antes que tú. Si vas al banco, también es posible que te toque esperar. Si vas a alguna consulta médica, pues también, ¿verdad? Tienes que esperar a que te toque el turno correspondiente. Y la espera forma parte de nuestra vida cotidiana. Entonces todo mundo pasamos por ese proceso de la espera. El problema está cuando esa espera se prolonga. Y no es lo mismo, ¿verdad?, ir a una simple consulta médica a esperar por meses o tal vez por algún tiempo más largo, tal vez 1 o 2 años más, por un diagnóstico o por una recuperación. Y entonces el proceso se alarga y entonces ya estás hablando de una espera que tú no sabes el momento en el cual tú vas a obtener esa respuesta que tú estás esperando. La espera que nos lleva, ¿verdad?, por muchos años o por algunos años para poder alcanzar algo, para poder lograr algo. De hecho, hablando académicamente, los estudiantes tienen que pasar por un proceso en el cual tienen que estudiar por algún tiempo. No es que tú entraste a la universidad el día de hoy y pasado mañana ya te dan tu título, tu certificado, ¿verdad?, de que terminaste tus estudios. Tienes que pasar por un proceso, tienes que pasar por un largo periodo en el cual tienes que ir a clases, a donde tienes que entregar tareas, a donde tienes que pasar exámenes. Y entonces, ya a veces ya los últimos semestres, los últimos meses se nos hacen eternos, ¿verdad? Y ya queremos que llegue ese día y queremos ya decir que ya acabamos ese proceso, ese periodo de nuestra vida. Y después dices, híjole, cómo me gustaría volver a estar en la escuela. Pero todos pasamos por ese proceso de espera. Y bueno, en este pasaje en el cual vamos a meditar, hermanos, el día de hoy, Santiago, recuerden que le está escribiendo a creyentes que estaban pasando por una molestia larga. Estaban siendo discriminados, estaban siendo explotados, estaban pasando por un proceso difícil en sus vidas. Todo creyente va a pasar por tiempos difíciles en su vida. Todo creyente. No hay creyente que no pase por un tiempo difícil en su vida. Y los creyentes del primer siglo no fueron la excepción. ¿Sí? Los creyentes del primer siglo también fueron creyentes que pasaron por diferentes pruebas, por diferentes procesos. Estaban pasando por una serie de injusticias en su trabajo. Recordemos que hace 8 días Santiago le hablaba a los ricos, ¿verdad?, a los que estaban oprimiendo a los pobres, a los que se estaban aprovechando de los que trabajaban con ellos. Y este era un grupo de creyentes que estaba pasando por este proceso. Y sabes que este proceso muchas veces puede debilitar nuestra fe, puede traer un cansancio espiritual a nosotros, puede traer un desánimo. La espera, hermanos, trae desánimo a nuestro corazón, a nuestra vida. Y los creyentes del primer siglo también se enfrentaron a esta problemática. Por eso es de que más adelante Santiago les va a decir, estableced vuestros corazones. Recordemos que nuestro corazón es importante, tu corazón es importante. Por eso dice la palabra de Dios, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Santiago lo estaba recalcando cuando le dice a estos creyentes que tenían que establecer su corazón, y es lo que vamos a ver más adelante. Y entonces, esta es la pregunta que hoy vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo mantener mi corazón firme cuando el tiempo se alarga? Dice la palabra de Dios en Santiago 5, 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra,
aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Siempre va a haber una lluvia temprana y una lluvia tardía en nuestra vida. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tenemos que nuevamente empezar a recordar esto, que la venida del Señor se acerca. Desafortunadamente en los últimos 5 años se ha hecho una mala enseñanza acerca de este tema. Muchos se han aprovechado, otros han hecho una mala interpretación acerca de los últimos tiempos. Pero la iglesia no debe de perder esta perspectiva de que nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nos olvidamos. Pero aquí Santiago le está diciendo a la iglesia de su tiempo: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ok, vamos a comenzar a entender que la paciencia no es pasividad, y eso de eso ya lo vimos el jueves. De alguna forma tocamos qué es lo que yo tengo que hacer cuando yo estoy esperando en Dios. Esta palabra, por tanto, conecta con la opresión previa, ¿no?, que vimos en los versículos 1 y 6 de este capítulo 5, ¿no? Recordemos la opresión que ellos estaban pasando, ¿no? Por eso les dice, por tanto, ¿no? Es la conexión de lo que ellos estaban pasando. Esta palabra paciencia viene de una palabra en griego que implica longanimidad frente a personas. Lo que Santiago está hablando aquí es de que nosotros debemos de tener paciencia en relación no a una situación, sino paciencia en cuanto a las personas que nos rodean. Y es aquí también a donde muchas veces nos desesperamos, cuando debemos de tenerle paciencia a alguna persona. Mucho se habla acerca de tenerle paciencia a la tribulación o al proceso, pero también tenemos que tenerle paciencia a las personas. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque hay personas que son muy fáciles de llevar, pero hay personas que son muy difíciles. Y tan es así que tú, cuando te levantes el día de mañana y te vas al espejo, tú vas a ver a la primer persona difícil de soportar, que eres tú mismo y que soy yo mismo. Pero aquí Santiago les está diciendo a los creyentes, ¿verdad?, que tienen que tener paciencia, ¿no? O que también significa tener un espíritu largo para no reaccionar con ira inmediata. Esa es otra definición. Tener un espíritu largo para no reaccionar con una ira inmediata. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, nos llaman la atención, o cuando entramos en conflicto con una persona, o cuando estamos tratando un tema con alguna persona? ¿Cómo reaccionamos? Muchas veces reaccionamos de una forma inmediata, tal vez con ira, tal vez estamos a la defensiva, ¿o no? En cuanto me diga algo, yo ya sé lo que le voy a decir. En cuanto me diga algo, yo ya sé cómo le voy a responder. Porque a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Porque a mí nadie me va a decir cómo tengo que llevar mi vida. Y esto es lo que Santiago les estaba diciendo a los hermanos. Que tenemos que tener paciencia con los demás. Ahora, esto no significa que tengamos que aprobar la injusticia o minimizar el sufrimiento o la circunstancia por la cual estamos pasando en relación a esa persona. O sea, no es como ignorarlo y decir, no pasa nada. No, sí pasa. Pero lo primero que tenemos que tener es que tenemos que tener paciencia. Y es lo que Santiago le estaba diciendo a la iglesia del primer siglo. Ustedes tienen que tener paciencia por esos ricos opresores que están aprovechándose de ustedes. Tú tienes que tenerle paciencia a tu jefe de trabajo. Tú tienes que tenerle paciencia a tus autoridades.
Hoy vivimos en un tiempo donde nuestras autoridades civiles desafortunadamente a veces no cumplen con su trabajo. Y a veces eso trae una desesperación, porque sabemos que desafortunadamente hay personas que están actuando equivocadamente, ¿verdad? Y eso trae conflictos a nuestra sociedad. Pero Santiago nos está recordando hoy, bueno, más bien es el Espíritu Santo a través de esta enseñanza de este hermano, ¿verdad?, que nos está recordando que tenemos de tenerle paciencia a las personas. El día de mañana, cuando tú llegues a tu oficina o tú vayas a tu trabajo o llegues a tu negocio, recuerda que tú le tienes que tener paciencia a tu jefe de trabajo, le tienes que tener paciencia a tus compañeros de trabajo, le tienes que tener paciencia a los que trabajan contigo, ¿no?, a tus clientes, ¿verdad? Porque también, ¿verdad?, hay clientes difíciles. Decimos, bueno, por eso yo voy a tener mi trabajo. Ajá, por eso voy a tener mi negocio. Pues déjame decirte que aunque tú tengas un negocio propio, también tienes que tener paciencia, porque hay clientes que también son difíciles, que también son complicados, que también vas a tener trabajadores. Bueno, si tú tienes trabajadores, también les tienes que tener paciencia. Sí. Entonces, debemos de recordar esto, que nosotros debemos de tenerle paciencia a las personas. Entonces, esto significa no tomar la justicia en nuestras manos, sino confiar en el juicio final de Cristo. Sí. Esto quiere decir que no te vas a vengar. Eso es a lo que quiero llegar. Sí. Muchas veces caemos en la tentación de querernos vengar. Tomar la justicia en nuestras propias manos es cuando nos queremos tomar una posición de venganza. Y cuando nosotros nos queremos vengar es porque queremos pagar el ojo por ojo y diente por diente. Eso no. Eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad, primeramente, que es Cristo, a las autoridades que Él ha puesto. Y si hay alguna injusticia, y si vas a tener que, a lo mejor, acudir a una autoridad, está bien, pero tienes que hacerlo bajo las razones correctas. No por una actitud de venganza. Me la hizo, ahora me la paga. Eso no. Porque dice la Biblia que mía es la venganza, dice el Señor. O sea, la venganza es de Dios, no es de nosotros. Nosotros no fuimos diseñados para manifestar una venganza. Nosotros fuimos diseñados para manifestar misericordia, amor, perdón hacia los demás, para tenerles paciencia. Porque si Dios tiene paciencia contigo, déjame decirte una cosa, Dios tiene paciencia contigo como Dios tiene paciencia también conmigo. Por eso dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias, porque si la misericordia de Dios no se renovara todos los días, déjame decirte que ya hubiéramos desaparecido hace muchos, muchos años. Pero como Dios tiene misericordia de ti, tiene misericordia de mí, nosotros tenemos que replicar esa misericordia. Esto tiene que ver con la perseverancia de los santos. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo tener paciencia? La perseverancia de los santos tiene que ver con permanecer, aguantar, seguir. Pero ¿sabes qué? Que esto tiene que ver con ¿qué? Con el poder que te da el Espíritu Santo para poder soportar. Esto tiene que ver con el poder que te da el Espíritu Santo para poder tener la paciencia. Entonces, nosotros perseveramos por el poder del Espíritu Santo. Esto no es un esfuerzo autónomo. Esto tiene que ver con el fruto de la gracia que nos ayuda a avanzar. Entonces, tenemos que tenerle paciencia al que tienes al lado. Tú tienes que tenerle paciencia con la persona con la cual tú vives, con la cual tú trabajas. Ok, ahora, aquí hay una motivación dice, hasta la venida del Señor. Yo tengo que ser paciente, dice aquí este texto, tener paciencia hasta la venida del Señor. Aquí Santiago no está diciendo que todo va a mejorar pronto, ¿no?
Porque muchas veces lo que queremos es mejorar lo antes posible. Y parte de la espera tiene que ver con que vamos a pasar muy posiblemente vamos a pasar por un largo tiempo de incomodidad. Un largo tiempo de incomodidad. ¿Y a quién le gusta pasar por un largo tiempo de incomodidad? Imagínate que llegas a una empresa con un jefe iracundo, despiadado, tirano, ¿no? Con compañeros de trabajo difíciles, complicados. Y si Dios te puso ahí por un tiempo específico, tal vez Dios te quiere ahí por un largo tiempo. Y muchas veces lo primero que pensamos, hermanos, en la espera es en renunciar y en tomar un camino más fácil y en tomar un camino más corto. Y Dios no quiere que tomes el camino más corto y Dios no quiere que tomes el camino más fácil. Dios quiere que perseveres. Si Dios te puso en ese lugar, tú tienes que perseverar en ese lugar. Porque aquí la paciencia es ¿hasta qué? Hasta que Cristo venga. Así de sencillo. ¿Hasta cuándo tú tienes que aguantar? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Está fácil, ¿no? Además, Cristo viene pronto. ¿Cuál es el problema? Sí, yo sé que se dice fácil. Por eso necesitamos la dependencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ojo, si tú estás pensando en renunciar a ese proceso, no te lo recomiendo. Porque ese proceso te va a llevar a otro proceso. ¿Sí? Muchas veces queremos los atajos, pero los atajos nos van a llevar a un camino más largo. Y es preferible tomar de una vez el proceso por el cual Dios quiere que pases. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba 15 días de la tierra prometida y tuvo que pasar un tiempo prolongado, fueron 40 años en un desierto. Y esa generación, ¿verdad?, que provocó al Señor, murió en el desierto, y no fue esa generación, sino hasta su siguiente generación, quienes fueron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos querían atajos. Cuando Moisés subió por la ley, ¿qué sucedió? Ellos se desesperaron. Y lo primero que hicieron en su desesperación fue que construir un Dios con sus propias manos. Eso es lo que muchas veces hacemos en la desesperación. Empezamos a construir un Dios con nuestras propias manos, o empezamos a construir nuestra propia salida, empezamos a construir nuestra propia bendición, empezamos a construir, ¿verdad?, con nuestros propios medios la salida que nosotros necesitamos. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué sucedió? Dios no respondía, estaban pasando los años, y su esposa le dijo, ¿verdad?, a su señor, porque así le decía, mi señor. Qué buenas costumbres tenían antes, ¿verdad? Y le dijo, mira, pues como no tenemos hijos y necesitamos, ¿verdad?, hijos, pues aquí está mi sierva, ¿no? Y Abraham, ¿verdad?, con esa obediencia, ¿verdad?, que se le caracterizaba, dijo, ok, pues si mi esposo está de acuerdo, no se ofende, y pues yo, pues como que no le veo no está tan mal la egipcia, porque me imagino que la egipcia no debe haber sido fea, porque me imagino que si hubiera sido una persona poco graciosa, me imagino que Abraham le hubiera dicho, no, hay que esperar el tiempo del Señor. Pero yo estoy seguro que la egipcia también ha de haber sido una mujer guapa, atractiva, por lo cual Abraham dijo, ¿qué? Si mi esposo está de acuerdo, yo estoy de acuerdo, esto es la voluntad de Dios. Y entonces ellos empezaron a fabricar con sus propios medios la respuesta. Y hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, esa mala decisión está tomando las consecuencias que hoy vemos. ¿Qué intentas fabricar en estos tiempos, en este momento de tu vida? ¿Qué atajos quieres tomar? Recuerda que hay que pagar un precio.
Es que el Señor no responde mis oraciones. Es que yo ya se lo dije al Señor y parece que el Señor no me escucha. Esto quiere decir que tal vez yo tengo que actuar, ¿no? Y entonces empiezas un negocio apresuradamente, empiezas una relación con una persona equivocada, empiezas a fabricar y a ver bendiciones a donde no las hay, y empiezas a ver, no, yo creo que es aquí por donde Dios me quiere llevar, ¿no? Y entonces, cuando una persona ya en su mente y en su corazón ya tiene propuesto ese objetivo que lo tiene que cumplir ya, sabes que esa persona está viendo a Dios por todos lados, y entonces empieza a ver que Dios está ahí. Por eso empieza a fabricar su propio Dios, ¿no? Ese Dios que le está diciendo que sí, ese Dios que le está probando su pecado, que le está probando su desobediencia, o que le está aprobando esa decisión que va a tomar. Como lo típico, ¿no? Cuando ves a unos muchachos que se quieren casar o que andan de novios y que les preguntas que si han orado, que si están orando, y ellos te dicen que sí, tú sabes que no han orado, sí, no oran ni por los alimentos, tú crees que van a orar por una relación. Tú sabes que eso va a un fracaso, ¿no? Pero ellos, no, es que esto es de Dios, porque Dios ya nos mostró, porque Dios nos está abriendo las puertas, ¿no? Y empiezan a ver a Dios por todos lados, ¿no? Como diciendo, ya Dios nos dijo que sí, ¿no? Y entonces empezamos a fabricar nuestro Dios y empezamos a fabricar la bendición, porque ya nos desesperamos. Pero aquí Santiago nos está diciendo que nosotros tenemos que ser pacientes hasta que Cristo venga. Ahora, Santiago está tomando el ejemplo de una ilustración, ¿no? La ilustración del agricultor. Y aquí es algo bien bonito, bien interesante, esta ilustración. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Fíjate, ¿qué es lo que está aguardando este agricultor? ¿Está aguardando con qué? Con paciencia, hasta que reciba ¿qué? La lluvia temprana y la tardía. Recordemos que los agricultores siempre esperan la lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia de verano y la lluvia de otoño. Y Santiago toma esta ilustración, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos esperando? Como este agricultor, él trabaja diligentemente, espera con dependencia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tú tienes que seguir trabajando con diligencia. Mientras tú esperas que Dios te va a abrir la puerta de otro trabajo, tú tienes que ser diligente en el trabajo que Dios te puso. Llegar temprano, cumplir con tu trabajo, soportar a tu jefe, ¿no? Soportar a tus compañeros de trabajo, hacer tu mejor esfuerzo todos los días, no estar murmurando como los demás. Tú tienes que ser diligente, pero al mismo tiempo esperar con dependencia, sabiendo que Dios a su tiempo te va a traer ¿qué? Un nuevo trabajo. Confía en lo que no puede controlar. El agricultor no puede hacer que ese fruto crezca más rápido. El agricultor sabe que todo eso lleva un tiempo y eso no se puede controlar. ¿Sí? Y es lo mismo que nosotros tenemos que aprender y entender. Que nosotros hay cosas que nosotros no podemos controlar, que no podemos acelerar. Nosotros podemos acelerar la lluvia, hermano. Hoy podemos levantar las manos, ¿verdad? Y darle una vuelta, ¿no? En círculo, ¿no? Para que llueva. ¿No? ¿Quién es el que hace llover? ¿A quién le corresponde lo imposible? Lo que nosotros no podemos controlar, ¿quién lo controla? Lo que nosotros no controlamos, Dios lo controla. Por eso nosotros dependemos de Dios. Por eso debemos de esperar con dependencia.
No podemos manipular la cosecha, es lo que yo te decía hace un momento. Muchas veces queremos manipular las circunstancias, a las personas, a las acciones. Empezamos a ver lo que no hay. El agricultor no abandona el campo a la mitad del proceso. Dice el agricultor, ay no, yo creo que las guayabas no se van a dar, yo ya me harté. ¿Sabes qué? Que venga otro y que lo haga. Yo ya aquí ya me voy. ¿Cuántas personas están abandonando su proceso a la mitad? El matrimonio, por ejemplo, es un proceso también. ¿Y cuántos están abandonando su proceso? Es un tiempo difícil, es un tiempo complicado. Pero tú tienes que esperar en Dios, depender de Dios, saber que lo que tú no puedes controlar, Dios lo está controlando. Tú no puedes cambiarlo, tú no la puedes cambiar. El único que va a cambiar los corazones, la circunstancia es Dios. Tú no puedes cambiar a tus hijos, pero el que sí los puede cambiar es Dios. Tú sigue dependiendo de Dios, tú sigue confiando que lo que tú no puedes controlar, Él sí lo está controlando. ¿Sabes que hay cultivos rápidos que llevan entre 20 y 60 días? Como por ejemplo los rábanos, el cilantro, la lechuga o la espinaca. Tú tienes rápidamente entre 20 y 60 días. Pero después vienen los cultivos de verano, ¿no? Que son ciclos medios a donde la espera aumenta. Aquí estamos hablando de entre 3 y 4 meses. Y estamos hablando del maíz, el tomate, la sandía y el pepino. Pero después tenemos cultivos de raíz que llevan entre 4 y 8 meses, como la zanahoria y los ajos. Y después tenemos los árboles frutales, que llevan años, entre 3 y 6 años, como el mango y el aguacate. ¿Sabes que así son nuestros procesos muchos? Hay procesos rápidos en tu vida, ¿no? Que llevan días. Otros procesos son medios, que llevan meses. Otros procesos que tú vas a vivir van a superar de los meses hacia los años. O sea, no todos los procesos son iguales, porque no todos los frutos en tu vida son iguales. Conforme tú vas madurando y avanzando en la fe, tus procesos van a ser más largos. Tus procesos te tienen que llevar a un nivel de madurez mayor. Porque la Biblia dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Eso lo dice el Salmo 1. Tú tienes que ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero ¿sabes qué? Que ese proceso, ¿cuánto tiempo te va a llevar? Años. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Porque dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Señor. Y ese día del Señor se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dura tu proceso de tu crecimiento, de tu madurez espiritual? ¿Hasta que Cristo venga o hasta que Dios te llame a su presencia? Por eso tú tienes que ser paciente y recordar que todos los procesos son diferentes, que no debes de manipular, que no debes de abandonar, sino que debes de perseverar y de recordar que tú dependes de la presencia del Espíritu Santo y que todo lo que tú no controlas, Dios sí lo controla. La fe madura entiende los tiempos de Dios. Cuando un creyente empieza a madurar en fe realmente, cuando entiende los tiempos de Dios para su vida. Cuando tú ves un cristiano desesperado, amargado, que porque las cosas no se dieron, que porque Dios no responde, es que ya llevo años, ya llevo meses o ya llevo días y Dios no responde, estás en presencia de un cristiano inmaduro. Pero cuando tú ves a una persona que ya lleva años orando, esperando, aguardando, ¿verdad?, la respuesta de Dios y no se desespera, sino encuentra fuerzas nuevamente en la presencia de Dios y él sabe que aún no es el tiempo de que reciba la respuesta de Dios todavía. Ahora, el que no hayas recibido la respuesta de Dios no quiere decir que no la vayas a recibir. Simplemente no es el tiempo. No es el tiempo
para tu cosecha. No es el tiempo todavía para que empieces ese proyecto. Hay un tiempo específico para tu vida. ¿Sí? Espera, aguarda la bendición de Dios, aguarda esa lluvia tardía que has estado esperando. Tal vez ya llegó la temprana, donde conociste al Señor, a donde tuviste tus primeras cosechas, a donde viviste tu primer amor, ¿verdad? Pero ahora tú estás esperando esa lluvia tardía, que ya has llevado tiempo, años de espera, de trabajo en el Señor, a donde has estado trabajando para Dios, a donde has estado, ¿verdad?, sembrando en paciencia, en lágrimas, en conocimiento, y todavía la respuesta de Dios no llega. Tú tienes que recordar que tú estás esperando la lluvia tardía, pero esa lluvia tardía va a llegar a tu vida, pero tú tienes que continuar, tú tienes que avanzar. Y recordar que el que te ayuda a perseverar es el Espíritu Santo. Mira, yo te voy a decir algo. Hace algún tiempo, hace muy poco tiempo, mejor dicho, yo le decía al Señor, yo creo que, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que ya llegó a este año y ya hacemos corte de caja. Y hasta aquí llegamos. Ya, como que ya. No veo claro en muchos aspectos. Pienso eso en mi corazón. Y después me entra un temor de decir, híjole, líbrame tú, Señor, de tomar una decisión por mis propias fuerzas. Porque yo no me atrevo a dejar lo que tú me has mandado hacer. Porque me entra un temor. Cuando te entra el temor, ese temor reverencial delante de Dios, a abandonar lo que Dios te mandó a hacer, ten cuidado, porque Dios te está hablando de que no debes de abandonar. Que Dios te libre de abandonar algo que te mandó a hacer por tus propias fuerzas. Porque el que te va a demandar eso es Dios mismo. Puede que te trague un pez. Dice también este versículo que estamos estudiando, dice, estableced vuestros corazones. Este verbo implica afirmar, fortalecer, consolidar internamente. Esto habla acerca de la batalla que todos sufrimos en el interior. Yo sé que tú estás teniendo batallas en tu corazón, en lo interno, ¿sí? En la duda que viene a tu vida, el desánimo que puede venir a tu vida. Todos pasamos por ese proceso, todos estamos viviendo ese proceso, todos tenemos esas batallas de duda, esas batallas en las cuales, ¿verdad?, a veces queremos dejar, abandonar. Por eso Santiago está diciendo, estableced en vuestros corazones, que tiene que ver con fortalecernos en el Señor. Porque cuando la prueba se alarga o el tiempo se alarga, el peligro es mayor. Porque, como te dije, nuestro corazón muchas veces empieza a desquebrajarse, muchas veces. Sí. Y eso es algo que Dios quiere trabajar en ti en este momento. Dios no quiere que tu corazón se desmorone. Dios quiere que tu corazón esté completo. Yo sé que la espera puede ser larga, difícil, complicada, pero tú te tienes que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, a través de la palabra. Por eso yo te dije hace un momento, cuando nosotros dejamos de leer la palabra, cuando nosotros nos alejamos de la palabra, ten cuidado porque tu corazón va a empezar a debilitarse. Porque cuando nosotros nos conectamos a la presencia de Dios es a través de la palabra. La misma palabra es la que te lleva a tener tiempos de oración con inteligencia espiritual. Ahora, vamos al verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Ya hemos hablado acerca de esto, así que no lo voy a tocar a profundidad, porque esto tiene que ver, ¿verdad?, con estar quejándose unos con otros, ¿sí?
Porque Santiago ya nos está hablando acerca de tener que paciencia hasta que el Señor Jesucristo regrese. Pero aquí la iglesia también del primer siglo estaba enfrentando esto. Cuando alguien entra en desesperación, en caos y en conflicto, empieza a haber culpables por todos lados. Cuando hay un conflicto en el hogar, el culpable es ella. El culpable es él. Pero nadie, hermanos, toma la responsabilidad. Cuando hay un conflicto dentro de una empresa, todos podemos señalar culpables, pero nadie tiene la madurez de decir, es mi responsabilidad. Cuando hay un conflicto en una congregación, ¿verdad? Podemos señalar culpables, ¿no? Y el primer culpable ya saben que lo pueden señalar sin ningún problema, con toda confianza. Es culpable del que está al frente, ese es el primer culpable. ¿Sí? Pero recordemos que somos un cuerpo en Cristo y que todos somos responsables. Porque la misma palabra nos enseña que somos un cuerpo en Cristo. Es como si el brazo le dice al otro brazo, ¿verdad? Es que es tu culpa, ¿no? Eso no se puede. Entonces, todos somos responsables de tener una iglesia sana. Todos somos responsables de tener una empresa o una organización correcta, donde se respire un buen ambiente de trabajo, ¿no? Que las autoridades tienen su responsabilidad, pero los mandos medios tienen su responsabilidad, pero los medios operativos también tienen su responsabilidad. Lo mismo sucede en todos los aspectos. El esposo tiene su responsabilidad, la esposa tiene su responsabilidad y los hijos también tienen su responsabilidad. Por eso Santiago está diciendo que no te quejes los unos contra los otros, y al final está diciendo, el juez está delante de la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Que el único que puede juzgar, ¿quién es? Jesucristo. Él es el juez perfecto. Él es el que tiene la capacidad de venirnos a juzgar. Cada uno de nosotros ya lo hemos entendido, ya lo hemos estudiado. Nosotros vamos a rendirle cuentas a nuestro Señor. Hay un juicio, bueno, no es un juicio en el cual también vamos a tener que rendir cuentas. Es el tribunal de Cristo. ¿Sí? Para recompensas, ¿va? Pero también para que el Señor nos va a pedir cuentas, a ver, ¿por qué no lo hiciste? Y entonces, ahí sí, tampoco vas a poder culpar a otro, porque el que te está pidiendo las cuentas es a ti, y solo a ti. Por eso tenemos de entender que nosotros no fuimos puestos para ser jueces, sino para soportarnos y para tener paciencia los unos con los otros. En el verso 10 y 11 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí está también tomando ejemplo Santiago de los que sufrieron. ¿Y quiénes sufrieron? Los profetas. ¿Y quién eran estos profetas? ¿Va? Podemos ver a Elías, a Jeremías, a Isaías. Y estos hombres hablaron fielmente la palabra de Dios. Estos hombres sufrieron injustamente. Fíjate, hoy también muchos hablan acerca del ministerio profético, pero yo de toda la bola de profetas que se dice que son profetas, a ninguno he visto que sufra como ellos sufrieron. Dice en Hebreos 11, 36 al 37, otros experimentaron vituperios y azotes. Yo a ninguno de estos hermanos los he visto que sean azotados. Dice, y además de esto, en prisiones y cárceles. A ninguno de ellos los veo en ninguna cárcel. Los veo en buenos carros, los veo en buenos aviones, en buenos hoteles, pero a ninguno de ellos los veo ni en prisiones ni en cárceles. Fueron apedreados, a ninguno he visto apedreado. Y los que han sido apedreados y están en cárceles son creyentes genuinos
que han entregado su vida a Cristo y que están en Medio Oriente y que están en países muy complicados, o en ciudades o en pequeños pueblos, ¿verdad? Donde ser predicador te cuesta la vida. Pero en las grandes ciudades, ¿verdad? Como la nuestra, o como en otras ciudades donde tenemos esa libertad y se nos sale la boca de decir que somos profetas y que somos apóstoles, ¿verdad? Yo a nadie de ellos los he visto ni en prisiones, ni los he visto azotados, ni los he visto en pruebas, ¿verdad? Muertos a filo de espada, como dice aquí la palabra de Dios. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Esto es lo que significa sufrir por el Evangelio, sufrir por predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a experimentar vituperios, azotes y prisiones? Pues ninguno. ¿Sabes por qué? Porque te enojas, porque el hermanito te vio mal, o porque tu jefe de trabajo te pidió malas cosas. ¿Tú crees que vas a tener la fuerza suficiente de poderte enfrentar a una cárcel o a un azote? ¿Sabes que Isaías fue cortado a la mitad? Bueno, dice la historia bíblica, bueno, no la historia bíblica, los comentarios, que Isaías fue cortado a la mitad, así con un serrucho. Jeremías fue lanzado a un pozo lleno de estiércol. Elías fue amenazado de muerte por predicar la verdad. Porque hoy predicar la verdad, también déjame decirte que lleva un precio. No todos la quieren, les caes mal porque no traes gloria, dicen a algunos, no traes palabra profética, no traes unción, ¿no? Porque hoy la gente lo que quiere es escuchar eso, ¿no? Esas grandes palabras domingueras que hoy se están utilizando en los púlpitos, ¿no? Y que atraen a multitudes, ¿no? Cuando tú les hablas de empoderamiento, de unciones, de abrir portales, de, no sé, tantas tonterías que se predican hoy en los púlpitos y en grandes plataformas, ¿no? Es que yo te voy a empoderar. ¿Tú qué vas a empoderar si eres igual de pecador que yo? ¿Tú qué me vas a dar gloria o tú qué me vas a dar unción si el que me da la unción es Dios? Bueno, es el Espíritu Santo. Por eso dice Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Cuando tú estés en el peor momento de tu vida, recuerda que hubo uno o algunos que estuvieron peor que tú. Porque ninguno de nosotros ha estado en un pozo lleno de estiércol. Ninguno de nosotros lo han apedreado. A ninguno de nosotros hemos andado en una extrema pobreza. Y ellos sí. Ellos anduvieron en una extrema pobreza. Por eso dice que anduvieron de acá para allá. Quiere decir que nunca tuvieron un lugar propio para vivir, no tuvieron su departamento, no tuvieron su casa, no tuvieron nada de eso, hermanos. Porque su trabajo era predicar el Evangelio. Bueno, era traer palabra de Jehová, traer palabra de arrepentimiento. Por eso dice que anduvieron de acá para allá. Otro ejemplo es Job, ¿no? Perdió bienes, salud, estabilidad, familia. Yo digo, bueno, ¿por qué le dejaron a la esposa, ¿verdad? Le hubieran llevado, también hasta a la esposa se le hubieran llevado. Pero fíjense, ni el diablo le dijo a Dios: quítale a la esposa. El diablo le dijo: no, sí, a la esposa sí, déjasela. Era parte del castigo. Ok. Esto nos enseña que Dios no desperdicia el sufrimiento de sus hijos. ¿Sabes que el sufrimiento forma parte de la voluntad de Dios para tu vida?
El que estés enfermo forma parte de la voluntad de Dios. Y hay algunos que van a decir, ¿cómo es posible? Dios nos ha traído bendición y nos ha traído salud y nos ha traído prosperidad y nos ha traído ¿qué tantas cosas que hoy se predican? No, hermanos, aún la enfermedad forma parte de la voluntad de Dios para tu vida. Suena bien difícil. Porque cuando estamos enfermos lo que queremos es estar sanos. ¿Por qué nadie quiere estar enfermo? De verdad nadie quiere estar enfermo. Pablo le rogó 3 veces al Señor que ese aguijón le fuera quitado. Y el Señor, ¿qué le contestó? Bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces quiere decir que cuando estamos enfermos estamos, ¿qué? Débiles. Y cuando estás débil es porque el poder de Dios se quiere perfeccionar en tu vida. Yo sé que ahí no hay tantos amenes, y lo entiendo, porque ¿quién quiere estar enfermo? Pues nadie. ¿Quién quiere estar pasando una prueba de escasez? Nadie. Pero aún la escasez y todas las aflicciones que tú estás viviendo forman parte de la voluntad de Dios para tu vida. Tú tienes que aceptar la voluntad de Dios para tu vida. El proceso que tú estás viviendo, las malas decisiones que aún tú tomaste, forman parte de la voluntad de Dios para tu vida. Porque dice la Biblia que todas las cosas que nos suceden nos ayudan para nuestro bien, los que hemos sido llamados conforme a su propósito. ¿Sabes que esto también te debe de traer descanso a tu vida? Porque muchas veces hay errores del pasado que no nos perdonamos. Y podemos decir, es que, ¿por qué no tomé una mejor decisión? Es que hubiera tomado esa decisión y me hubiera ido mejor. Pues déjame decirte que toda tu vida está bajo el control de Dios. Toda tu vida, desde el primer día hasta el último, está bajo el control de Dios. Y todo lo que tú vivas, todo lo que tú experimentes, está bajo la voluntad de Dios. Está bajo su soberanía. ¿Sí? Si no, Dios no fuera soberano. Si no, Dios no fuera Dios. Dice este texto al final, dice, y ya habéis visto el fin del Señor. ¿Cómo fue el fin de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el fin? La cruz, la tumba, pero al final Él resucitó. Pero el final fue terrible, doloroso. Lo abandonaron, lo escarnecieron, lo escupieron, lo abofetearon, se burlaron de Él, lo golpearon, lo encarcelaron. Su cuerpo fue totalmente desfigurado. Ese fue su final, hablando humanamente. Pero era algo necesario, porque eso estaba dentro de ¿qué? Dentro de la voluntad del Padre. Y si el maltrato de su Hijo Jesucristo estaba dentro de la voluntad del Padre, pues ¿qué creer? Déjame decirte que tus sufrimientos también están dentro de la voluntad del Padre. Porque tenemos que ser semejantes a Cristo. Y ser semejantes a Cristo no solamente tiene que ver en su gloria, también tiene que ver en sus padecimientos. Por eso es de que tú y yo padecemos. Es por eso que tú y yo a veces no nos va tan bien como quisiéramos. Es por eso que hay cosas que en tu vida todavía no suceden y que te traen aflicción. Pues aún eso está dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Dios no quiere que eso suceda en tu vida tal vez. Ese es el Evangelio, ese es entender y comprender un poquito acerca de quién es nuestro Dios. Y por último, de este texto, dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto tiene que ver con el carácter de Dios. La paciencia no se sostiene por mera doctrina escatológica, sino por la teología del carácter divino. Sabemos que Dios, ¿qué es? Misericordioso. ¿Por qué mi corazón va a ser afirmado? Porque yo sé que su misericordia se renueva todos los días. ¿Sabes qué es lo que va a sostener tu corazón el día de mañana? La misericordia de Dios.
El día de mañana Dios tiene el control de tu trabajo, de tu salud, de tu salida, de tu entrada, de tu acostar, de tu levantar, de los problemas que vas a enfrentar, de las situaciones difíciles. Pero sabes que la misericordia de Dios se renovó para tu vida. Que Él es compasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es sensible a tu dolor. O sea, no es que Dios no entienda lo que estás pasando. No es que Dios se desentienda de tu dolor, ni de tu aflicción, ni de tu enfermedad. No. Él tiene completo control de todo el contexto de tu vida y de tu familia y de todo lo que tú eres. Él es compasivo. Pero el sufrimiento jamás va a negar su bondad. Ok, para terminar, mantener el corazón firme cuando la prueba se alarga significa no vivir reaccionando al presente, no permitir que la opresión destruya la comunión. Tu comunión con Dios es lo más valioso. Lo vimos hace rato, lo vimos en la mañana, cuando Dios hablaba al corazón de David, ¿verdad? Y le hablaba acerca de buscar su rostro. Y David le respondía, tu rostro buscaré. Porque lo más precioso que tú tienes es la comunión de Dios en tu vida. No medir la bondad de Dios por la duración del proceso. Si tu proceso dura poco, Dios es bueno. Pero si tu proceso dura mucho tiempo, Dios es malo. Como te dije hace un momento, tal vez estás en la etapa de la lluvia tardía. Tal vez no ves el fruto. Tal vez te sientes desgastado. Pero el Señor está contigo, el Señor está cerca, el Señor no está lejos. Él es tu juez justo, Él es tu Dios compasivo. Él tiene un propósito para ese proceso. Él cumplirá cada una de sus promesas en tu vida. El proceso se alarga, pero Dios está contigo. La misericordia de Dios se renueva todos los días. Tu relación con Dios es lo más importante que tú tienes en tu vida. No es tu trabajo, no es tu familia, no es tu salud, no es tu bienestar personal. Lo más valioso que tú tienes hoy y por toda la eternidad es la relación que tú tienes con Dios. Es lo más valioso. Es lo más valioso. Por eso el apóstol Pablo lo dijo de una forma muy clara. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Porque es a través de ese amor que nosotros tenemos relación con Dios. Vamos a ponernos en pie.